Bien, pues ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer con los vehículos blindados en sí para proteger ante las minas. Vamos a ver primero opciones técnicas que se pueden usar sin cambiar nada del diseño del vehículo en sí, ¿vale? Forma más simple, esto es un Leopard 2 canadiense, es simplemente instalarle en el frente los rodillos, los rodillos antiminas que ya hemos visto antes. Eso es una opción. Segunda opción, que era lo que habíamos visto antes, que es, en vez de colocarle los rodillos, lo que le coloco son estas hojas aquí, que lo que hacen es meterse dentro de la tierra y sacar la mina, y como esas hojas están inclinadas, como se ve aquí, está inclinada hacia un lado, saco la mina y la tiro hacia el lado para que el vehículo pueda pasar. Y contra cosas de varilla, pues tengo aquí también esta piececita de metal para activar prematuramente las varillas, ¿vale? O sea, este sistema que vemos aquí en este T90 es el mismo que este, en su concepto, ¿vale? O sea, aquí quiero sacar la mina de la tierra y tirarla hacia un lado, ¿vale? Bien, seguimos. Otra cosa que también vemos aquí, que es otra opción tecnológica, que vemos estas dos barras de aquí. Estas dos barras son generadores de campo magnético, ¿vale? Estas dos barras lo que hacen es crear un campo magnético enfrente del carro y provocar así que minas que se activan por magnetismo, o sea, no por peso, sino por magnetismo, se confundan y se crean que el carro está mucho más adelante de lo que realmente está. Entonces estallan prematuramente y así no afectan al carro, ¿no? Entonces vemos que tenemos aquí rodillos, tenemos aquí esta especie de hojas excavadoras, ¿no? La barra de en medio para provocar el estallido prematuro de las minas que tienen la varita esa. Y luego generadores de campos magnéticos, que es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Bien, y contra los IEDs también se ha utilizado perturbadores de conexiones de radio, que es lo que tiene, por ejemplo, este Challenger. Esto lo que hace es generar un campo para impedir que se activen, o sea, que hay un campo de radio, de perturbación de radio, y impide así que minas se activen por teléfono, por handy o por radio o por algo así por el estilo, ¿no? O sea, aquí estoy utilizando guerra electrónica para proteger al carro ante una mina, ¿vale? Es otra opción que tenemos, ¿vale? Y entonces ya estas son, todo esto que hemos visto aquí son las opciones que hay para proteger a un blindado ante las minas, donde no hemos realizado ningún cambio en el diseño del vehículo en sí, ¿vale? Perdón. Pues eso. Ahora vamos a ver qué cosas se puede cambiar en el diseño para proteger mejor al vehículo, ¿vale? La forma más simple es reforzar el suelo del vehículo. Esta barcaza que estamos viendo aquí es una barcaza volcada y es una barcaza de T62M, ¿vale? O sea, es el mismo carro que estaba últimamente ahora mucho en las noticias con Ucrania y de la que también habíamos hecho un vídeo. La T62M tiene una protección antiminas mejorada. Y parte de esa protección es eso que han reforzado la parte frontal del blindaje del suelo para así hacerlo más resistente ante el efecto de las minas, obviamente, ¿vale? Y vemos, claro, las minas suelen actuar siempre en la parte frontal o sea, el primer tercio de la barcaza del vehículo.
Por eso no se aplica a las partes traseras del vehículo, porque es rarísimo que una mina afecte en la parte de atrás. Es casi siempre la parte de delante. Aquí vemos escotilla de emergencia para salir. ¿Vale? Primer método que hay. Esto obviamente tiene, como todo lo demás con diseños de blindados, tiene sus ventajas y sus desventajas. Que si yo hago esto, tengo una mejor protección antiminas, pero el peso sube, obviamente, protección se paga con peso, y lo segundo es que debido al mayor grosor, porque eso vamos a ver luego en otras opciones de diseño también cómo eso afecta, que debido al mayor grosor el espacio entre la barcaza y el suelo disminuye, ¿vale? Y eso a su vez afecta negativamente a mi movilidad táctica, ¿vale? A la hora de superar todo tipo de terrenos y de obstáculos, ¿vale? Por eso es lo que siempre, todo se paga. No, en el mundo militar no hay un buffet gratis. Por eso. Segundo método es donde ya instalo un suelo, un verdadero suelo modificado específicamente para proteger contra minas, ¿vale? O sea, donde ya no solo simplemente refuerzo con acero el suelo, sino donde ya hago un poco más, utilizo distintos materiales, hago un poco más de espacio y cosas así por el estilo, todo para mitigar el efecto de la mina ante el suelo del suelo de barcaza del carro. Segundo método, o sea, aquí estamos ya avanzando a ver qué cosas se pueden hacer en el diseño del vehículo. Aquí, porque mucha gente lo ha preguntado ya varias veces, que si coloco una protección antiminas, si eso afecta a la escotilla de emergencia. Y efectivamente no, ¿vale? O sea, se puede construir una protección antiminas que incluya la escotilla de emergencia. Aún así, no sacrifico en ningún nivel. Y también otra cosa que vemos es que estas planchas, como en esta anterior, suelen ser modulares. O sea, que lo puedo aplicar si lo necesito y si no lo necesito la puedo volver a quitar. ¿Vale? Por eso. Porque, como ya habíamos dicho antes, estos sistemas de protección crean otras desventajas en el vehículo. Por lo tanto, conviene mucho de que sean módulos que se pueden colocar y quitar según las necesidades de la misión, ¿vale? Por eso. Es una cosa muy importante, ¿vale? Bien, pues seguimos. ¿Qué más tenemos? Luego ya vemos el segundo método, que es ya donde ya no solo tengo un suelo reforzado contra minas, sino que encima coloco otro segundo suelo. O sea, tengo un suelo, tengo un espacio de aire y luego coloco otro segundo suelo. Eso obviamente me daña aún más mi movilidad táctica, ¿vale? Porque reduce aún más ese espacio que tengo entre barcaza y suelo, ¿vale? Pero a cambio, mi protección antiminas protege mucho más. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estalla una mina, muchas veces, eso es siempre circunstancial, pero muchas veces ocurre que el suelo se rompe y se abre, ¿vale? O se dobla, ¿vale? O sea, hay sucesos donde el suelo se dobla hacia dentro del vehículo. Y luego hay otros sucesos donde el suelo ya pasa de ese límite de doblarse y literalmente se rompe, ¿no? Entonces, si yo refuerzo ese suelo, yo lo que puedo hacer es reducir la cantidad reducir la probabilidad de que se rompa y también reducir la cantidad de cuánto se dobla, porque ahora la capa de acero es más gruesa y por lo tanto más resistente. Y os acordáis que yo había hablado antes también de minas anticarro basado en carga hueca,
Ahí es donde, por ejemplo, también ayuda mucho un suelo doble. Porque entonces yo tengo la carga hueca de la mina, que es una carga hueca muy ancha, que no penetra muchísimo menos que la carga hueca de un misil anticarro, porque está pensada solo para superar esos par de centímetros de acero que tengo. Pero claro, si yo tengo ahora un doble suelo, la mina, o sea, la carga hueca me penetrará el primer suelo, pero perderá luego su efecto porque se desgasta penetrando el acero contra el segundo suelo. Por eso, ¿vale? Y aquí también ayuda si esta segunda placa de acero se dobla o se rompe, va a afectar al segundo suelo superior mucho menos o nada, ¿vale? Por eso. Bien, ¿qué más cosas tenemos para proteger al vehículo? ¿Qué más cosas se puede cambiar en el diseño? Es una cosa que muchos no saben, que es todo esto que habíamos estado viendo aquí son suelos planos. Es para mejorar la protección de un suelo que está plano. Sin embargo, hay algunos carros que tienen el suelo en forma, o sea, lo tienen redondeado en forma, como decir, en forma de taza, como de una taza, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, vemos aquí, que esto es un M60. Y vemos que efectivamente el borde del suelo es en forma de taza. Eso significa que si debajo de esta barcaza estalla una mina, gran parte de la onda explosiva se va a ir hacia afuera. Porque debido a que el suelo es redondeado y la onda explosiva siempre va en dirección de menor resistencia, entonces gran parte de la fuerza de la onda explosiva se va hacia el lado y afecta, por lo tanto, mucho menos a la barcaza. Esa es una de las características que la historia militar ha demostrado que carros como el M60 suelen ser mucho más resistentes contra los efectos de una mina que otros carros. ¿Por qué? Pues exactamente debido a esta forma del suelo de la barcaza, esa forma redondeada, ¿vale? Pero claro, eso también tiene un precio, porque al hacerlo redondeado, sacrifico espacio dentro de la barcaza. Aquí de nuevo no hay regalos gratis, todo se paga, ¿vale? Por eso. Y luego está el próximo cambio de concepto, donde aquí tenemos ya esta barcaza redondeada y donde ya vamos al próximo nivel, ya un poco más extremo, que ya aquí aplicamos dos cosas. Primero, ya se aplica aquí el suelo en V. El suelo en V, que es lo que estamos viendo aquí. O sea, esto es un búfalo, ¿vale? Este vehículo tan feo, tan horroroso que vemos aquí, es en realidad un vehículo icónico. Es un diseño desde Sudáfrica, porque era el primer vehículo específicamente diseñado, es el primer vehículo de historia militar específicamente diseñado para ser lo más resistente posible contra las minas. Y aquí lo que se ha hecho es que ya se llega al próximo nivel, donde ya el suelo no está redondeado, sino está ya en forma de V. Y tener suelo en forma de V, eso afecta mucho más en la desviación de la energía de la onda explosiva hacia fuera del vehículo, o sea, hacia los laterales, ¿vale? Y aquí llega otro sistema, otra medida de diseño para mejorar protección antimina, y es que aumento la distancia entre el suelo de la barcaza, que está aquí, y el suelo de la tierra, ¿vale? Y la distancia es mucho más larga. Claro, cuanta más distancia tengo, mejor es mi protección contra los efectos de la mina. Con carros de combate y vehículos de combate de infantería, eso no es una solución peligrosa. ¿Por qué? Porque si yo aumento el espacio que tengo debajo del carro,
para tener una mejor protección antiminas, eso automáticamente hace al carro más alto. Por lo tanto, estadísticamente más fácil de detectar y de impactar por armas anticarro del enemigo. Armas anticarro de fuego horizontal, ¿vale? Aquí de nuevo, ventajas, desventajas. ¿Quiero mejor protección antiminas? Vale, aumenta la distancia, sí, pero a cambio empeoras otro aspecto. ¿Quieres ser un carro bajito, difícil de detectar en el campo y todas esas cosas? Vale, lo puedes hacer, pero la distancia entonces se va a reducir bastante. O lo vas a tener que pagar de otra forma, ya sea por falta de ergonomía o de lo que sea. ¿Vale? Por eso. Y este es el próximo. Aquí tenemos ya dos conceptos. Aquí no solo tenemos, como ya había dicho, el suelo del vehículo en V, que tiene un efecto mucho más bestia que el suelo redondeado, como habíamos visto antes en el M60, sino es que también aumento la distancia entre el suelo y el vehículo. ¿Vale? Bien, seguimos. Y esto es así como esto ocurre. Esto es un Caspir que ha sido puesto a pruebas ante efectos de mina y como vemos aquí por la onda de explosión, la onda se va hacia los laterales gracias a ese suelo en forma de V. ¿Vale? Y luego ya la creme de la creme en los diseños de los suelos para proteger contra minas es lo que se llama el suelo de doble V. O sea, el suelo doble, por así decirlo, ¿no? Que es un suelo doble donde el primer suelo es horizontal y el segundo es en forma de V y en medio tengo espacio o otro tipo de compuestos o de materiales o algo así para hacer el vehículo más resistente. ¿Vale? O sea, el vehículo, o mejor dicho, el suelo, hacerlo más resistente ante los efectos de las minas. ¿Vale? Porque siempre y cuando este suelo no se rompa, tendrá ese efecto deseado de desviar la onda explosiva. ¿Vale? Por eso, o sea, doble suelo. De ahí que le han puesto estas sujeciones aquí y luego esta barra aquí en el medio. Eso es para asegurarse al 100% de que ese suelo no se colapse y se rompa hacia adentro ante los efectos de la mina. Por eso. ¿Vale? Bien. Luego ya, tenemos también protección. Sobre todo, esto ya está pensado principalmente contra IEDs, porque los IEDs no solo pueden afectar debajo del vehículo, sino también al lateral del vehículo. Y aquí es donde se coloca placas de blindaje, pero que están colocadas y diseñadas de tal forma para que no solo den protección contra proyectiles, sino también contra fragmentos, metralla y ondas explosivas. ¿Vale? Y esto se coloca aquí ya a los lados y como podemos ver también en la parte interna de la parte inferior de la barcaza. ¿Vale? Claro, como vemos aquí, todo esto está atornillado. Eso significa que es un módulo que se le aplica. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver cómo se crea esta clase de blindaje. Es un medio principal. Aquí vemos el nivel 1. ¿Vale? El nivel 1 es donde esta capa verde, esta capa de verde oscuro que vemos aquí, es el blindaje en sí del vehículo. ¿Vale? La base del blindaje en sí en vehículo. Pero luego, ¿qué hago? Luego yo coloco una capa adicional, que es esta amarilla, que es la que me protege contra fragmentos, contra ondas explosivas y todo lo demás. Y eso la coloco encima del blindaje básico. Y luego tengo una tercera capa interna, donde en caso de que la onda explosiva haya penetrado,
o sea, haya penetrado el blindaje por completo. Aquí es donde llegamos a la supervivencia post-penetración, donde esta tercera capa, que es el liner, se encarga de que los efectos del rompimiento del blindaje o de la superación del blindaje sean lo menor posible, ¿vale? Y claro, y aquí tenemos efectivamente luego ya el nivel 2, que es donde coloco una placa adicional, para proteger contra fragmentos y la onda explosiva, todas esas cosas. Y luego coloco aquí un segundo suelo, que era lo que habíamos hablado antes, donde se coloca un segundo suelo con espacio de aire para proteger las minas. Ese es el segundo nivel. Ahora, aquí tenéis una cosa que tener en mente, que cuando estamos hablando de protección, o sea, del uso de blindajes, ningún vehículo utiliza un blindaje que solo está específicamente diseñado contra IEDs o contra minas, ¿vale? Siempre son blindajes o soluciones de blindaje que procuran proteger contra todo lo demás en lo máximo posible, ¿vale? En el caso de esta empresa que había presentado estos blindajes adicionales también protegían contra municiones anticarro pequeñas, munición de cañón automático y cosas así por el estilo, ¿vale? Por eso, o sea, nunca es una cosa que no os engañéis solo porque hoy se está enseñando este esquema. No existen en sí blindajes o conceptos de protección que solo están pensados contra una única amenaza, ¿vale? Porque eso no funciona. Los blindados son atacados desde todas las direcciones, como habíamos visto en la otra imagen al principio del todo. Se ataca desde arriba, se ataca desde al lado, desde el frente, desde detrás y desde abajo, ¿vale? Por todas las direcciones. Y con toda clase de armas, que pueden ser misiles anticarro, pueden ser pomplets, pueden ser minas, ¿vale? Y contra todo eso, o cañones de energía, o sea, cañones de alta presión con flechas y cosas así por el estilo. Y por eso necesito siempre una protección que me proteja contra todo lo posible, ¿vale? En lo mejor posible. Bien, pues seguimos. Y luego aquí ya vemos, por ejemplo, esto es de la empresa IBD, es una empresa alemana, ¿eh? Y luego aquí menciona efectivamente qué clase de materiales utilizan para estos blindajes adicionales, ¿eh? Y utilizan, como aquí dicen, aleaciones ultrafuertes, aceros inteligentes, capas de cerámica muy duras, ¿vale? Y con materiales compuestos que se dedican a absorber la energía, las ondas de energía, ¿eh? Por eso. Y aquí también dicen que efectivamente que han estado trabajando también para reducir el peso hasta en un 30%, ¿no? Claro, porque todo eso sube el peso del vehículo. Lo que siempre habíamos dicho, protección se paga con peso. Por lo tanto, cuando se aplican esta clase de sanciones de soluciones, hay que estar muy atento con el peso, si no se me va de las manos. ¿Vale? Bien, ahora, entonces hemos visto cosas que se pueden aplicar, subcomponentes, subsistemas que se pueden aplicar a un carro para mejorar su protección ante las minas. Los rodillos, los creadores de campos magnéticos, perturbadores de comunicación y cosas así por el estilo. Ahora hemos visto cosas que se pueden aplicar al diseño en sí del vehículo para proteger a las minas, cosas externas, ¿vale? Y ahora vamos a pasar al último componente, que es qué cosas puedo hacer dentro del vehículo para mejorar mi protección antiminas. Y obviamente una cosa que se presta mucha atención es el asiento, ¿vale? El asiento es tremendamente importante porque si mi asiento no tiene protección antiminas y me estalla a mí una mina debajo del carro, tengo
tengo una probabilidad muy alta de recibir heridas muy graves en la espina dorsal. En la espina dorsal y en la cadera, ¿vale? Y pueden ser heridas que me convierten en un lisiado para el resto de mi vida, ¿vale? Y también lo que también ocurre en la herida es que también se te rompen los pies. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que el suelo, en un carro que no tiene particularmente mucha protección contra mina, el suelo, o sea, cuando una mina estalla por debajo del carro, el suelo ese se mueve. Entonces, al doblarse y moverse hacia arriba o incluso romperse y estar por debajo, está encima el asiento, claro, ese suelo se dobla hacia arriba y te da el asiento. Entonces te da a ti en la espina dorsal y en las caderas. Y eso te deja bastante reventado, ¿eh? Por eso de ahí que a los asientos se le ha prestado mucha atención para mitigar esos efectos, ¿vale? Y claro, una cosa que han hecho es que al principio los asientos los colocaban al lateral de la barcaza, porque antiguamente, ¿dónde estaba el asiento sujetado? Al suelo de la barcaza. Y claro, si el suelo se mueve, eso afecta inmediatamente a la sujeción e inmediatamente al asiento también. Por eso de ahí que al principio se colocó la sujeción del asiento al lateral, a la pared lateral del vehículo. Y ahora se ha pasado a crear la sujeción del asiento al techo. Y otra cosa que han hecho es que las sujeciones del asiento ya no es un cachito de acero rígido, sino que es súper flexible, súper de goma o incluso atado solo con correas. O sea, donde no hay ningún componente metálico que permite transmitir la onda, o sea, la vibración de la onda explosiva hacia el resto del asiento y por consiguiente mi espina dorsal y mi cadera. Por eso. Entonces, un ejemplo muy bueno, este es el asiento antiminas del Leopard para el Leopard 2A6. El asiento antiguo estaba completamente estaba completamente sujetado y montado al suelo de la barcaza. Aquí ya no. Aquí, como puedes ver, el asiento es literalmente una especie de saco de cuero o de lo que sea y está sujetado por correas al techo del vehículo, ¿vale? Esto es un asiento completamente antiminas y eso se hace, claro, aquí procuro tener una cierta distancia entre la cadera del conductor o de los demás tripulantes del vehículo y el suelo. Que luego el suelo se me dobla un poquito hacia adentro, no pasa nada, hay un espacio de aire, por lo tanto no me afecta. Con un asiento así, ya lo único peligroso que queda son los pies, porque los pies siguen tocando el suelo. Siguen tocando el suelo y ya sea porque no queda otra o porque, en el caso de un conductor, porque tengo que utilizar los pedales, obviamente. Este asiento que vemos aquí está pensado para conductores, ¿vale? Este asiento está pensado más bien para tripulantes, o sea, lo que es la infantería, o sea, para viajeros, mejor dicho, no tripulantes, sino viajeros, o sea, lo que es la infantería motorizada mecanizada. Y como podemos ver, aquí tiene una barrita lateral donde tú puedes colocar los pies encima, ¿vale? Para que así no toques el suelo, ¿vale? Cuando una mina estalla, lo último que tú quieres es tener un contacto físico con el suelo. No lo quieres tocar, quieres mantener las distancias, ¿vale? Por eso. Bien. Otra cosa que aquí vemos también, esto es otro diseño interno que se aplica dentro del carro para mejorar su resistencia ante las minas, y que son estas dos barras que vemos aquí, ¿vale? Esto es un T80 BVM, ¿vale? Esto es la escotilla del conductor. Y aquí vemos su asiento. Y como podemos ver, a izquierda y derecha de este asiento han colocado estas dos barras, ¿vale?
estas dos barras, ¿qué es lo que hacen? Como ya había dicho antes, una mina estalla y el suelo se dobla hacia adentro. Entonces, lo que estas barras hacen es impedir o mitigar en lo posible de que ese suelo se doble hacia adentro, o sea, que permanezca donde tiene que estar, para que así afecte al conductor lo menos posible y reduzca su probabilidad de ser herido y también el nivel de las heridas, y en el mejor de los casos que no sea herido por completo, ¿vale? Y estas barras lo que hacen es mantener la estructura de la barcaza como debería de estar, ¿eh? E impedir en lo posible que el suelo de la barcaza se doble hacia adentro por el efecto de la onda explosiva. ¿Vale? Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a seguir. Luego ya vamos a pasar por los pies. Es una cosa que me acabo de enterar hace poco, no sabía que existía. Que también existen footpads. O sea, son una especie de alfombras donde si ya no me queda mi otra opción que poner los pies sobre el suelo, pues lo que yo hago es que coloco en exactamente ese lugar donde yo tengo que colocar mis pies, coloco estos footpads, que son una especie de alfombra, por así decirlo, que reduce y distribuye la energía de la onda explosiva para que así mis pies no salgan heridos o que la herida, en general, por no imaginar fractura de los huesos del pie, sea lo más baja posible, ¿no? Y claro, a esto luego habría que contar luego un suelo reforzado contra minas, que si luego tengo un segundo suelo por debajo, que si encima es nube, ¿vale? Y todas estas medidas mejoran y mejoran y mejoran la resistencia contra las minas, ¿vale? Por eso. Y esto es algo bastante nuevecito. Esto no lo sabía. Esto lo acabo de aprender hace poco, que efectivamente que existen alfombras antiminas, o sea, para proteger al pie o los pies de los efectos explosivos de una mina, ¿vale? Una mina o una trampa explosiva, un IED, ¿vale? Y luego ya, también lo que ya habíamos visto antes, claro, que también puede ocurrir que por efectos de la metralla, porque es una trampa explosiva, un IED muy potente, lo que sea, que el blindaje se ha penetrado. O sea, donde tengo efectivamente el blindaje ha sido penetrado. Y entonces, claro, una vez que ha ocurrido eso, ¿qué es lo que aquí me protege? Lo que se llama el spall liner, que es una especie, dicho de una forma muy burda, es una especie de manta, ¿vale? Esa manta la coloco en el interior de la pared del vehículo y lo que esa manta hace es que una vez que el blindaje haya sido completamente penetrado, la manta también va a ser penetrada en la mayoría de los casos. Pero esa manta es ¿cómo se llama? Es de Kevlar y otro tipo de material, y eso hace que el cono de metralla y todo lo demás se reduzca en lo posible, ¿vale? O sea, que se genere dentro del vehículo mucho menos fragmentos que puedan dañar, herir a la tripulación y dañar a los componentes internos. O sea, es control de daños, ¿vale? Este es el spall liner, ¿vale? Esto que estamos viendo aquí, la imagen, por si alguien pregunta, este es un spall liner de un T90M, ¿vale? Bien. Y luego también una cosa que también muchos no saben es que para proteger el interior de un vehículo no solo hay que estar atento qué clase de asientos tengo, cómo tengo los asientos colocados, que si tengo spall liner, que si tengo las alfombras para los pies, esas alfombras especiales balísticas para proteger los pies, sino también que cuando una mina, o especialmente una mina menos, pero especialmente una trampa explosiva, si es muy potente, de que el vehículo salte, ¿vale? Salte, se mueva muy violentamente y entonces
todo el material que está dentro de ese vehículo en equipamiento, ¿vale? Puede ser munición, misil anticarro, rifles, granadas, que si radios, todo clase de cosas que está dentro del vehículo, eso se mueve dentro del vehículo y eso puede también generar graves heridas en la tripulación. Por lo tanto, también es muy importante en la protección antiminas la sujeción de los componentes. Tú quieres utilizar unas sujeciones de los componentes internos del vehículo que son resistentes ante la vibración y los efectos de la mina. Porque si no lo son, este extintor se va a librar de su sujeción y le va a dar a alguien en la cabeza o en el pie o en la espalda o lo que sea a quien no debe. Y va a ser otro problema adicional con el que lidiar. Por eso, cuando estamos hablando de protección antiminas, también la sujeción de los objetos dentro del vehículo es muy importante, ¿vale? Esa sujeción tiene que funcionar.